Bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos los que asistís, también los que os conectáis o los que os conectaréis directamente después para ver esta pequeña charla. Hoy tiene que ver con la muerte. Suena además contundente. Con la muerte. Tiene que ver con la muerte. Y el título de esta charla además es La muerte, sabemos verla. Y esto es, creo que es una pregunta que realmente, o es un título en forma de pregunta que tiene mucho que ver con cómo enfrentamos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos con la muerte, sobre todo en la sociedad en la que estamos, donde es de lo último que queremos hablar en una conversación. Imaginaos una conversación de amigos, todo el mundo jaja, jiji, jojo, me voy de vacaciones aquí, y viene uno y dice, quiero hablar de la muerte. Vamos, en ese momento el éxito es rotundo, simplemente más de uno se va y dice, bueno, mira, ¿sabes qué? No me hago la fiesta, yo quiero hacer cosas alegres, dime algo que sea más divertido, porque la muerte no me da buen rollo. De hecho, muchas veces pensamos que la muerte debe darnos mal rollo, ¿no? Hablar de la muerte, o si es que es un tema tabú. Incluso en la sociedad en la que estamos, en la actualidad, siglo XXI, tecnología, hiperconectados, redes sociales, pero no me hables de la muerte. Y no hablar de la muerte es no mirarla. Y no mirarla es la mejor manera de crear entonces las causas y condiciones futuras donde posiblemente sufriremos por algo que ya sé que no va a gustar a muchos de los que os habéis conectado o los que os conectaréis. Y es que todos tenemos fecha de caducidad. Suena un poco esto a yogur o algo parecido, lo sé, pero realmente todos vamos a pasar por ese proceso. Y por lo tanto, tenemos varias opciones. Una es no mirarlo, no hacerle caso, vivir de espaldas a un hecho que además es un hecho natural, no es que sea solo algo extraordinario, que pasa de una manera singular, todo en el universo, todo, absolutamente todo está transformándose, está cambiando. Y hay un proceso de un cambio radical, profundo e inevitable llamado muerte. La cuestión es si queremos seguir mirando hacia otro lado o queremos ver qué es esto de la muerte o cómo podemos enfrentar el tema de la muerte o cómo podemos ayudar de alguna manera a alguien que se enfrenta a la muerte. Digo enfrenta porque en muchos casos no somos muy colaborativos con la muerte. Diría que al revés. Si podemos escapar, mejor. Entonces eso de colabora con la muerte no nos cae tampoco demasiado bien. No voy a entrar, por supuesto, en las definiciones clínicas o médicas sobre el proceso de la muerte, los estados de descomposición o desconexión corporal y todo lo que ya podéis escuchar en otras muchas charlas o otro tipo de conferencias en otros ámbitos del conocimiento. Pero sí me gustaría poder aprovechar justamente lo que plantea el budismo, el Dharma como método, para poder acercarnos al tema de la muerte de una manera mucho más natural de lo que hasta ahora estábamos acostumbrados. Lo primero es no escondernos. Creo que por mucho que nos escondamos, va a llegar igual. Bueno, pero si hago un pacto con algo o alguien, una magia especial que me consiga, bueno, sí, pues mira, no sé, puedes vivir como en la tradición cosmológica budista, ¿no? Como los dioses. Los dioses viven miles, eones de años y acaban también cayendo en un proceso de muerte y de reencarnación y de renacimiento, o bien en el mundo de los dioses o bien en reinos inferiores. Con esto quiero decir que incluso en la cosmología del Dharma, la muerte es un proceso que llega a todos los seres que tienen, a todos los seres vivientes, sea en este plano o sea en otros planos distintos. Y por lo tanto, todo está sujeto a ese cambio, a esa transformación profunda y definitiva como en el caso de la muerte. Otra cosa distinta es que realmente consigamos mirar la muerte. ¿Cómo podemos mirar la muerte? Vamos a ver.
La miramos como una especie de sombra alargada con un traje muy largo de color oscuro, una capucha y una guadaña que va detrás de las personas o nos esperan en cualquier esquina. Pues no, eso es una simple imagen cultural que hemos estado cultivando durante tanto tiempo, que hay personas que tienen más miedo a la imagen cultural que hemos ido cultivando que no a la realidad de lo que es la muerte. La muerte no es ningún ser, no es ninguna especie de individualidad que se presenta en un momento dado en forma humana para llevarse tu vida. Eso forma parte del folclore, de la cultura, de cierta cultura religiosa, cierta cultura supersticiosa también, que hace que tengamos entonces una especie de arquetipo, pero no un arquetipo basado en el inconsciente colectivo, sino más bien un arquetipo basado en la cultura. Y eso hace que tengamos miedo a ciertas imágenes, ¿no? La imagen de ese ser negro con esa guadaña, que curiosamente en la civilización occidental es muy clásica y típica. En cambio, en civilizaciones distintas, en las orientales, no aparece la muerte de esa manera. Aparece con otros trasfondos simbólicos, pero no es de esa manera. Por lo tanto, la muerte no es una imagen, no es una imagen construida por la cultura. Bueno, ¿y por qué la sociedad está de espaldas a la muerte? Si os fijáis, un hecho bastante relevante en Occidente. Imaginad que queréis comprar una vivienda. Adivinad cerca de dónde las viviendas son bastante más económicas. Efectivamente, al lado de los cementerios. Cuando sales a tu balcón tan bonito y precioso regando las flores y te encuentras con que tienes el cementerio justo enfrente. Pues sí, normalmente en el mundo inmobiliario se suele rebajar el precio porque estás enfrente de un cementerio. Claro, vista mar, más caro, vista cementerio, más barato. Vista montaña, más caro, vista cementerio, más barato. Bueno, esto es una cosa ridícula, porque en el fondo no deja de ser más que una costumbre cultural que ha enraizado incluso en nuestras maneras de considerar dónde hay una buena vivienda y una mala vivienda. Bueno, una vivienda sin un balcón al cementerio, pero que lo tiene detrás, mal rollo también, ¿sí? No sea que por la noche pues venga la muerte y con su guadaña y acabe con todo. Tenemos miedos atávicos. Significa entonces que hay un proceso respecto a la muerte que no nos damos cuenta, pero lo miramos mal. Lo miramos a través de las gafas de la cultura o a través de las gafas de la imaginería o de la iconografía, que no son más que símbolos de algo que desconocemos, a lo que damos una cierta entidad y que revestimos según la cultura donde estamos. Y eso no es mirar la muerte de verdad, eso solo es mirar la representación cultural de la muerte. Por lo tanto, vamos a empezar a diferenciar lo que es la representación cultural de la muerte, lo que es la representación de todo aquello que tiene que ver con la muerte, como os decía, esa especie de ser con unas telas muy, muy amplias, negras y guadaña, los cementerios, los muertos vivientes y todo lo que está relacionado en realidad con cierta mitología cultural que incluso en la actualidad en algunos tramos como Halloween se convierten en fiestas donde también podemos celebrar la muerte de una manera más lúdica, ¿no? En otros países, pues también se habla de la muerte, incluso se habla de la Virgen de la Muerte o algo parecido, ¿no? Es decir, culturas donde la muerte se considera una parte también fundamental de la propia cultura que hay que ensalzar en unos días determinados, ¿no? La cuestión es que para poder mirar la muerte tenemos que dejar de guiarnos por el contexto, por los símbolos y por la iconografía cultural que en ese momento estamos viviendo porque vivimos en un país determinado. Eso es muy importante, más de lo que parece. ¿Y por qué lo digo? Porque nos condiciona enormemente. Porque la iconografía, los símbolos culturales relacionados con los misterios o con aquello que desconocemos no hacen más que condicionar
una parte que es atávica, que es emocional de nuestra propia mente. Nuestras emociones, la parte menos reflexiva, la parte menos evolucionada de nuestro cerebro, todos los procesos emocionales en realidad son activados por estos símbolos culturales, esta iconografía cultural, y lo que nosotros tenemos cuando vemos algo parecido, sobre todo, es algo parecido o simplemente es miedo. ¿Alguien tiene miedo a la muerte? Por ahí dicen que sí. ¿Alguien tiene miedo al dolor y al sufrimiento o a la muerte? Dolor. Sí. Hay muchas personas que tienen pavor y miedo al sufrimiento, al proceso de la muerte, de la enfermedad, previo a la muerte. Y esto es bastante sorprendente, porque deberíamos quizá tener miedo a lo desconocido. Y resulta que tenemos como graduaciones de miedo. Primero al dolor y al sufrimiento, luego a lo desconocido. Finalmente tenemos un miedo atroz a perder todo aquello que consideramos que es nuestra vida. Y ahí incluyo las propiedades, las cosas, los conocimientos, las amistades, las relaciones paternofiliales, las relaciones familiares, las relaciones sociales. Es decir, hay un momento en el que nos enfrentamos a algo singular. No podemos seguir viviendo ni mantener todo lo que hasta ahora, hasta esta fecha, teníamos como símbolo y signo de vida. Relaciones, trabajo, ocio, todo lo que consideramos válido para considerarnos que estamos viviendo. Y esto crea en muchas personas un gran y un enorme sufrimiento. ¿Qué va a pasar? No os hablo solamente de dejar la herencia, no hablo de esto. Hay personas que ni siquiera pueden dejar una herencia. Hablo, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis amistades? ¿Qué va a pasar con todo aquello a lo que yo le tengo un gran aprecio? Pero que cuando muera no voy a tener ningún tipo de relación. O quizás sí. Quizás haya algo después de la muerte. Analicémoslo un poco. Desde el punto de vista del Dharma, claro que existe algo después de la muerte. No solamente existe algo, sino que después de la muerte existe un proceso que llamamos el renacimiento, y que en ese renacimiento una muerte durante un tiempo en el bardo, normalmente 49 días se dice, lleva a un nuevo renacimiento, una muerte a un nuevo renacimiento, y así en un renacimiento constante, que es la rueda de la reencarnación, donde estamos todos presos, más o menos, y donde estamos viviendo lo que llamamos el samsara. Desde el punto de vista de otras religiones, incluso monoteístas, que en la actualidad no aceptan la reencarnación o el renacimiento como pura información. Por ejemplo, una religión muy conocida como el cristianismo, hasta el concilio de Nicea, allí sobre el 325 aproximadamente después de Cristo, aceptaba la reencarnación como un hecho fundamental religioso del cristianismo. A partir de ciertos concilios se elimina este precepto y no se considera parte de esa religión monoteísta. Es decir, el concepto de reencarnación o renacimiento es un concepto muy incrustado en las religiones, tanto monoteístas como no monoteístas, que además nacen de zonas geográficas completamente distintas, pero conectadas en esta idea de que la muerte no es el final de todo, que la muerte al final no es más que un proceso que lleva a otra cosa. En la actualidad, las religiones monoteístas apuntan a que después de la muerte existe algo diferente. No hace falta que lo describa, casi todos lo conocéis. En las religiones no monoteístas o en las filosofías prácticas como el budismo también hay algo, y ese algo se basa en el renacimiento y la reencarnación. Ahora, habrá gente que dirá, no hay nada después de la muerte. ¿No suena? Alguno de estos que dice, no. Una vez mueres, se acabó. No hay nada. ¿Pero nada qué es? Nada. Entonces te quedas así como diciendo, ¿no hay nada?
¿En serio? ¿Lo has comprobado? Dice, no. Ah, ¿y cómo lo afirmas con tanta contundencia? Porque yo lo creo así. Ah, y si yo creo que hay algo, no, eso no es posible. Tu creencia no es posible, la mía sí. Pero tú lo has comprobado. Yo no lo he podido comprobar. Yo no he podido comprobar si hay algo después de la muerte. Pero tú no has podido comprobar que no hay nada después de la muerte. Luego, tú puedes tener razón o yo puedo tener razón. Y como ninguno de los dos sabemos qué hay después, podemos entonces hacer una propuesta. ¿Qué propuesta? Vivir la vida tan intensa, tan constructiva, tan armoniosamente como podamos, porque si después de la muerte hay algo, habrá un posible beneficio. Y si no hay nada, habré vivido la vida de una manera tan intensa, tan armoniosa y tan extraordinaria que habrá realmente valido la pena. ¿Y por qué digo esto? Porque la manera de mirar la muerte, en el fondo, tiene que ver con la manera en cómo vivimos la vida. Realmente los miedos atávicos, aquello que se basa solamente en iconografías o en códigos simbólicos culturales, se pueden trascender en el momento en el que nosotros conseguimos vivir la vida estando vivos, más allá de los códigos culturales, las iconografías o los símbolos que afectan solo a la parte primitiva de nuestro funcionamiento conductual o de nuestro cerebro. En otras palabras, todas aquellas filosofías, prácticas y sistemas que nos liberen todo lo que se pueda de los condicionamientos culturales y educacionales que forman parte de la manera de relacionarnos en nuestro día a día. Si conseguimos en vida esto, podemos empezar a decir que miramos la muerte, porque mirar de esta manera la vida nos prepara para liberarnos del miedo que produce acercarse hacia lo desconocido, hacia aquello que es, o que nosotros delimitamos que es el fin de todo. No existe nadie hasta la fecha que haya vuelto después de estar muerto, voy a poner más de 3 días, venga, pues no sé, 30 días muerto, ¿no? Hasta ahora no hay ninguna persona que haya dado testimonio de estar muerto, clínicamente muerto 30 días y haya vuelto y dicho, que ya lo he visto todo. No. Últimamente, en los procesos de muerte, por cierto, sobre todo en los protocolos médicos que hablan de la muerte hasta hace muy poco, de una cantidad de horas determinadas sin que existiera oxígeno hacia el cerebro y otra serie de parámetros médicos, se están empezando a movilizar porque se están dando cuenta que hay reacciones del cuerpo físico, sobre todo reacciones cognitivas del cerebro, que van mucho más allá de las simples alucinaciones. Y que el proceso de la muerte resulta que la consciencia no acaba con la muerte clínica, sino que hay un proceso cognitivo muy interesante y espectacular respecto a procesos cognitivos que están más allá del paro cardíaco y más allá de lo que se llama la muerte clínica. Todo eso se está estudiando ahora en la ciencia. A nosotros nos interesa mucho, pero me interesa mucho más podernos desprender del peso de la muerte, en el sentido de empezar a verla, y empezar a verla desde la vida, no mitificando el final de todo, que no sabemos si existe, sino ensalzando el sentido y la intensidad con la que vivimos la vida diaria. Este es el antídoto real contra el miedo. Y creo que ahí es donde tendríamos que poner el verdadero foco de atención, en cómo vivimos la vida. Y cuando digo esto me refiero a cómo la vivimos lejos de los condicionantes que os decía, sociales, culturales o educacionales. Cuando hablo de condicionantes, no me refiero a que lo social, lo educacional o lo cultural sea malo o bueno. No estoy categorizando si eso es bueno o malo. Estoy diciendo que eso nos condiciona hasta el punto que emocionalmente reaccionamos ante la muerte sin conocerla, solo por un símbolo que representa la muerte. Y esto es bastante importante porque ¿qué hacemos cuando estamos en la vida? ¿Qué hacemos normalmente en nuestra vida?
estar condicionados por todos los códigos de comunicación culturales y sociales que construyen la vida. De tal manera que nosotros no vivimos la vida intensamente, solo interpretamos una parte de la vida. ¿Por qué digo que la interpretamos? A veces lo he comentado en alguna charla. Nosotros tenemos una cantidad de información sensorial de los clásicos 5 sentidos. Hay 7 sentidos, vamos a reducirlo a 5. Estos 5 sentidos nos dan una cantidad de información, de bits de información bastante importante, mucha. Sentimos muchas más cosas de las que procesamos. De todo lo que los sentidos captan, nosotros procesamos una cantidad muy pequeña. Esa cantidad muy pequeña que procesamos pasa a la consciencia en sí misma, que lo que hace es interpretar los impulsos sensoriales. Y esa interpretación consciente, esa individualidad que interpreta, no hace más que interpretar una parte sesgada de la información. ¿Y condicionada por qué? Por el lenguaje, por la cultura, por la educación, por las costumbres, por la manera en la que interpretamos o relacionamos a las personas y las costumbres de las personas. De tal manera que lo que estamos llamando vida, en el fondo, muy en el fondo, no es toda la vida, solo la interpretación de una parte de la mente, de una parte de la información sensorial, que es la que podemos procesar, condicionada por la educación y la cultura. Cuando hablamos de un camino espiritual, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de un camino capaz de liberarnos de estos condicionantes, entre ellos el condicionante cultural de la propia muerte. Porque la muerte, aunque sea un hecho absolutamente clarísimo y existente, no es como nosotros la interpretamos, según la información sensorial que tenemos, según la cultura que tenemos, según la educación que tenemos. Y por eso se trata de cambiar la manera en la que miramos la muerte. Mirarla con naturalidad. ¿Existe algo en el universo conocido que sea siempre igual, inmutable y no cambie nunca? Yo no conozco nada, no he oído de nada. No sé qué hay al otro lado de los agujeros negros en este momento, o la energía oscura, o no sé, pero de todas maneras, hasta la fecha no se conoce nada que no esté condicionado. Todo se está transformando. Bien, nosotros aceptamos que el universo se transforma. Bueno, aceptamos que la naturaleza se transforma. Aceptamos que las circunstancias cambian. Muy a nuestro pesar, si son buenas, muy a nuestro pesar, cambian. Pero nos cuesta aceptar que un día cambiaremos tanto que desaparecerá nuestra forma física. Esto no. Esto no lo acepto de ninguna de las maneras. Me cuesta mucho. ¿Y por qué esto no? O sea, el universo sí, pero tú no. O sea, esto, ¿no creéis que es un poco raro? Es un poco extraño. Sí, todos estamos sujetos a este cambio. Por supuesto que sí. Bien, ya que estamos sujetos a un cambio, ¿por qué no aprovechamos ese propio cambio, esa transformación, para, como digo, vivirlo mucho más allá de los condicionantes emocionales, culturales o educacionales? ¿Por qué no? ¿Podemos? Sí. ¿Podemos hacerlo cuando hayamos muerto? Pues mirad, ¿sabéis qué os digo? No lo sé. Supuestamente sí, pero todavía no lo he comprobado. Cuando lo haya comprobado os lo digo. Ahora, mientras no lo haya comprobado así tocándolo, lo que sí os puedo decir es que es una gran posibilidad de que pueda cambiar cosas incluso después de muerto. Pero lo que me interesa no es una gran posibilidad, lo que me interesa es qué estoy haciendo ahora. En el momento en que empiezo a mirar la muerte como algo natural, en el momento en que empiezo a ver la muerte no como un ser mitológico con una especie de túnica negra, con una guadaña, sino que miro la muerte como un proceso que está implícito en todo lo que hacemos todos los días. Nuestras células están muriendo cada día y renacen nuevas. El sol se suele poner para renacer otra vez. Hay un montón de procesos de la naturaleza que nos demuestran que no todo está acabando para siempre en la nada, sino que todo se transforma en una cosa distinta.
¿por qué no acepto de una vez que todo lo que yo hago en mi vida puede transformar mi vida y de hecho también mi propia muerte? ¿Por qué no? Pero, ¿qué hacemos con las personas que queremos mucho y que de repente vemos o les dicen, mirad, imaginad un conocido o alguien que queréis mucho, que le dan una mala noticia y dicen, mira, si no te espabilas, pues vas a morir? ¿Qué hacemos con esta situación? ¿Cómo podemos ayudar en ese sentido? ¿Qué podemos hacer nosotros en ese sentido? Podemos hacer muchísimo. Si nosotros aprendemos a ver la muerte como una parte de la vida y la vida como una parte de la muerte, empezamos a trascender los roles culturales. Nuestra parte de miedo empieza a desvanecerse y aparece entonces una confianza muy importante para ayudar a alguien que está en el proceso de la muerte. Muchas personas no sufren solo por el dolor físico. Muchas personas sufren porque el dolor físico va acompañado de una angustia y de un miedo extremos, mental, emocional, muy profundo, muy atávico, no es racional. Por mucho que le contemos a una persona que está muriendo, oye, no te preocupes, que al otro lado puede que haya algo, no te va a hacer ni caso. Oye, no te preocupes, que es que esto es una... El universo se transforma, luego tú también. Te va a mirar y va a decir, mira, sal de aquí ahora mismo que no te quiero ver ni en pintura. Lo que quiere una persona que está muriendo es una profunda empatía, una profunda comprensión y un profundo acompañamiento. ¿Y esto cómo lo podemos hacer si nosotros también estamos impregnados del miedo a la muerte? ¿Cómo vamos a hacerlo si nosotros estamos condicionados por la iconografía, la cultura y los conceptos erróneos de la muerte? Si queremos ayudar, entonces, tenemos primero que generar en nosotros algo que tenga mucho más valor que la muerte o incluso que la vida. ¿Qué puede ser esto que tiene tanto valor? En el Dharma, en el budismo, se llama amor y compasión. Generar esa hiper empatía tan profunda que la persona que está muriendo no solamente va a hablar del miedo que tenga en su muerte, tenemos que permitir, dejar que esa persona también acceda a sus sentimientos positivos, no solo a los negativos, que acceda a sus mejores recuerdos. Tenemos que ayudarle a conectar con sus recuerdos más preciosos y bonitos de la infancia, a que recuerde aquellos momentos extraordinarios de su vida. No para que se quede apegado a esos momentos, sino para que ponga en valor que su vida es algo más complejo, más profundo y más rico que el miedo que en ese momento tiene a la muerte. Permitirle que se exprese también del miedo que tiene a la muerte. Darle a entender que él es vulnerable o ella es vulnerable a la enfermedad que sufre y a la muerte, pero que tú también eres vulnerable, aunque estés escuchando y en ese momento no estés muriendo. Porque igual que él, te va a pasar a ti. Y eso en cierto modo crea un cierto vínculo. No me toca ahora, me tocará más tarde. Pero todos entonces tenemos que entender que somos vulnerables. No hay nadie invulnerable. Y eso crea una cierta empatía que permite que podamos canalizar el amor y la compasión hacia ese ser. Ese amor y compasión es un profundo respeto al ser humano que está perdiendo la vida, no por lo que ha hecho en la vida o dejado de hacer. Ese respeto significa que en el momento en el que estamos con alguien que está moribundo, no estamos para juzgarle. O como lamentablemente he visto en muchos entierros, ¿no? Qué buena persona era. Y cuando estaba en vida, vamos, lo ponían, no sé cómo se llama, bueno, en fin, lo ponían muy mal. Pero cuando se muere, no sé qué pasa, que todo el mundo cuando muere es bueno. ¿Sí? No sé si lo habéis oído o lo habéis escuchado, pero es que es tremendo esto, ¿no? Se trata de ese profundo respeto a esa persona sin juzgar si ha sido bueno o malo, porque no estamos juzgando, estamos
escuchando, estamos sintonizando, estamos compartiendo y empatizando con algo trascendente y profundo para ese ser. Esa manera de estar, ni siquiera de hablar, de estar presente, desde esta empatía, desde este amor y compasión, esta confianza, origina entonces una fuerza extraordinaria, capaz de ser captada por aquella persona que está en proceso de muerte. No voy a entrar en los estudios ahora que se están haciendo en la ciencia, investigación sobre la percepción extrasensorial de los que están muriendo. Pero aparte de esos estudios que están en proceso todavía, de análisis clínicos y demás, lo que nos interesa es que sí, en las tradiciones como el budismo, claro que sí. En el proceso de la muerte se escucha y se escuchan muchas cosas que en vida ni siquiera somos capaces de captar. En ese caso, por ejemplo, dentro del Dharma tenemos un antiguo texto, el Bardo Todol o el libro tibetano de los muertos, que lo que hace es entrar en el proceso de descomposición de los elementos energéticos del cuerpo y la guía que se da al moribundo para poder salir del cuerpo físico, su consciencia, y tener posibilidades de incluso llegar a la iluminación o simplemente liberarse de la rueda de la reencarnación. Esto en sí mismo ya es toda una enseñanza y este tipo de instrucciones existen en el ámbito del Dharma, pero digamos que ya es un tema más especializado. Lo que aquí nos interesa ahora, hoy, tener en cuenta es cómo mirar la muerte, aprender a mirar la muerte y aprender a también ayudar a aquellos que están en proceso de muerte. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Qué nos falta? Abrir el corazón. Sin juzgar, sin querer remediar, sin querer salvar nada, sin querer juzgar nada, sin cuestionar nada, estando plenamente de corazón con la persona que está en ese proceso. Que esta persona se sienta acompañada, no adoctrinada por ninguna religión ni por ninguna creencia, ni por ninguna suposición científica, pseudocientífica, filosófica, metafísica, no por eso, sino acompañada desde nuestro corazón. Obviamente, si nosotros tenemos una creencia particular, podemos utilizar cierto lenguaje, pero que no sea invasivo, cierto lenguaje particular de nuestra creencia. Pero se trata de, justo, no ser invasivo, de exponer, no de imponer a la persona que encima está en el proceso de muerte una creencia que ni siquiera hemos comprobado y que muchas veces está guiada por esos condicionamientos culturales y educacionales. ¿Podemos mirar la muerte alegremente? ¿Podría ser? Sí, ¿no? Podríamos mirarla. Así, bueno, mirarla, ya me entendéis, ¿no? Sonreírla. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a sonreír a la muerte si me da mal rollo? Justamente por eso. Si le sonríes a la muerte, deja de tener mal rollo. Al contrario, se une a ti al buen rollo. Te sonríe también. Se trata de eso, cambiar el paradigma emocional. Si nosotros somos capaces de mirar la muerte de una manera más natural, de mirarla sin miedo, ¿y cómo lo hacemos? Como he dicho antes, poniendo más énfasis en vivir intensamente la vida, más libremente, sin tantos condicionamientos. Fijaos cuántos condicionamientos culturales tenemos. Muchísimos. Hay una variedad tan extraordinaria. Mirad, muchas de las cosas que nosotros creemos que son normales en la sociedad, muchos comportamientos que creemos que son normales en la sociedad en la que vivimos, son construcciones culturales, simple y llanamente. No tienen que ver con la verdadera forma de ser. Tiene que ver con la verdadera forma de comportarse en sociedad. Y eso tenemos que intentar liberarnos completamente de ello. Liberarnos en vida de esto es liberarnos del miedo a la muerte. Yo creo que podemos hacerlo. Lo que pasa es que, claro, es un tema que, como dicen por ahí, da yuyu. ¿Yuyu? ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende? Da un poco de...
poco de respeto, diría alguno, ¿no? Pero, bueno, podemos naturalizarlo. No vivamos tan a espaldas, ¿no? No digo los cementerios, tampoco se trata de que vayáis a buscar una vivienda a un cementerio, por favor, ¿sí? No, se trata de, bueno, algunos la tienen porque no tienen más remedio, ¿no? Se trata de poder naturalizar, hablar de ello, no pasa absolutamente nada, no es mal rollo, no nos trae mala energía, entre comillas, hablar de ello. Dándonos cuenta de que es algo de la propia naturaleza y que no nos vamos a preocupar por algo que forma parte de la propia naturaleza, de la evolución de la naturaleza. Lo que voy a hacer va a ser preocuparme de el aquí y el ahora. ¿Qué hago ahora? ¿Voy a tener miedo por algo que ocurrirá? ¿Que no tengo ni idea de cuándo ocurrirá? ¿Voy a tener miedo por perder a los seres queridos que están cerca de mí porque tampoco sé cuándo los voy a perder? Que eso ocurre muchas veces, ¿no? A veces he visto lugares, por ejemplo, sobre todo en el ámbito médico, donde una persona que está pues, con una enfermedad muy grave, va el médico de turno o el profesional de turno y dice, bueno, te quedan 2 meses de vida. Y tú te quedas así y dices, hostia, que por cierto conozco algún caso así, que le dijeron hace 15 años que le quedaban 2 meses de vida. No, puede ser que sí o puede ser que no. Bueno, pero el índice estadístico de probabilidades es que muera. ¿Y a mí qué me importa el índice estadístico de probabilidades? ¿No veis que también hay singularidades? Tengo que intentar esforzarme en esta visión, no tan tétrica, no tan negra. Todo tiene un fin, pero también un nacimiento. Todo lo que conocemos está sujeto a causas y condiciones. Todo lo que según el Dharma está sujeto al karma, el propio karma condiciona extraordinariamente no solo la muerte, sino la vida, el renacimiento también. Por lo tanto, aunque yo no he podido comprobar qué hay después de la muerte, sí que hay innumerables testimonios de que algo continúa incluso estando muerto. E incluso también hay testimonios que a lo largo de los siglos han propuesto una sistemática de existencia de algo muy difícil de comprender, pero sí de algo. Bueno, eso me relaja un poco, eso me deja un poco tranquilo. Desde el punto de vista del Dharma, ¿quién deja tranquilo? A mí, al ego, que el ego siempre quiere sobrevivir. Y si es posible en un paraíso celestial, mejor, porque ahí ya no hay sufrimiento. Pero eso ya forma parte de otro tema, ¿no? La propuesta de hoy, quizás más adelante haga alguna charla respecto a la muerte en sí y al proceso de la muerte desde el punto de vista del Dharma, pero hoy quería exponer un poco esta idea de mirar la muerte, esta idea de dejar de mirar a otro lado, pero mirarla bien, desde un punto de vista del ser vivo, y además también dar alguna pauta de cómo tratar con un ser que está en el proceso de la muerte. Como he dicho antes, tener esta compasión y este amor, ese estar, exponiendo lo mejor de ti sin imponer nada, es especialmente importante. Por último, hay otra cuestión que me gustaría exponer en esta pequeña charla que también tiene que ver con la muerte, y es trabajar sobre una hipótesis bastante interesante, que es la siguiente. Imaginad que os toca morir hoy. Y sí, es una imaginación difícil de aceptar, sobre todo para el ego. Os toca morir hoy y entonces tenéis a todos vuestros familiares alrededor, pues que saben que os vais a morir hoy y están todos, vamos, colapsados. Colapsados y tristes y muy mal, depres, o sea, están en bajón total. Y suponed entonces que ya habéis muerto y tenéis la capacidad de ver a vuestros familiares. ¿Cómo os gustaría ver a vuestros familiares? ¿Haciendo una fiesta porque os habéis muerto? No. Pero ¿los queréis ver hundidos en la depresión, en la tristeza, en la desazón, en el miedo a la muerte? Tampoco. Yo, si estuviera muerto y tuviera que ver a mis familiares o a mis seres queridos o a todas aquellas personas a las que quiero y aprecio, me gustaría, por supuesto, no estarían tristes, pero me gustaría que no se quedaran en la tristeza. Me gustaría mucho que apareciera la esperanza en ellos, el amor en ellos, la compasión en ellos,
las ganas de vivir más fuertemente en ellos. Eso es lo que me gustaría si yo estuviera muerto y viera a mis seres queridos rodeándome. Por lo tanto, un duelo, por supuesto, pero un duelo eterno, ni mucho menos. Nuestra actitud, nuestra manera incluso de vivir la muerte de un ser querido, si lo hacemos desde este amor, compasión y desde esta manera constructiva de expresar nuestras emociones, serán de gran ayuda para alguien que ha muerto. Fijaos, en las prácticas del Dharma se suele decir que una persona cuando ya ha fallecido suele haber unos 49 días de prácticas, sobre todo de una divinidad que se llama Amitabha. Amitabha, el Buda de la luz infinita. Se suele practicar un texto de Amitabha o su mantra, que es el mantra raíz, que si se hace durante 49 días se llega a conectar con las mejores bendiciones posibles de la práctica budista de esta divinidad con el continuo mental o con la persona que en ese momento ha fallecido. El mantra es Om Ami Dewa Ri. Om Ami Dewa Ri. Om Ami Dewa Ri. No es necesario ser creyente ni ser budista. Podemos practicar este pequeño mantra Om Ami Dewa Ri durante los 49 días mínimo. Y como decía antes, hombre, yo no creo en el budismo, ni creo en los mantras, ni creo en las bendiciones, da igual. Yo tampoco creo en la electricidad y cuando pongo el enchufe resulta que se enciende también una bombilla. No os preocupéis si creéis o no. Esto funciona con independencia de lo que creáis o no. Aquellos que tengan el budismo y conozcan el efecto de los mantras, les tendrá quizá un efecto mucho mayor. Y a los que no lo tengan, no importa. También tendrán un gran efecto. Por lo tanto, es lo que os recomendaría para aquellos que acompañáis a los seres queridos que van a fallecer y sabéis que no tienen remedio, como una muy buena práctica donde es lo mejor que podéis hacer, porque en ese momento no podéis hacer nada más. Lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. En algunos casos incluso lo podemos mantrear en voz baja en el oído del moribundo. Diréis, es que no escucha nada. Escuchan, se escucha, se oye. Es que no entienden tibetano, porque es un mantra. No os preocupéis. La vibración del mantra también actúa sobre el campo bioelectromagnético o energético del propio cuerpo moribundo y también de la consciencia que está desprendiéndose de los elementos que componen la parte física del cuerpo. Son pequeñas recomendaciones y hay que dar paso también a algunas preguntas o comentarios que queráis también hacer, si os parece bien. Por eso es interactiva esta charla. Y por el momento, como digo, este sería el capítulo 1, el capítulo 2 lo haríamos más adelante de algunos aspectos más profundos y más técnicos. Así que adelante si tenéis alguna pregunta o cuestión. A mí no me asusta tanto la muerte. Un segundo, que ponemos el micrófono para que nos escuchen. A mí no me asusta tanto la muerte, sino el descontrol en el bardo. El hecho de no tener claro, es que yo lo vivo desde el punto de vista dármico. Entonces, el no controlar conscientemente en vida, de manera inconsciente que se haga una práctica, sea mantra o lo que sea, sé que habrá un descontrol y no podré aprovechar el bardo. Estaré descontrolada y me llevará al karma donde me lleve, pero no podré aprovechar. Vale. Y eso es lo que me da miedo. Ok, por si acaso, no sé si se ha escuchado, pero repito, un resumen de la pregunta es, hay una persona que es practicante que comenta si hay cierto descontrol en su vida con las prácticas, que se pueda descontrolar también al no estar consciente en el bardo, que es el estado intermedio entre un renacimiento y otro, entre una vida y el siguiente renacimiento. Ese estado intermedio, en el budismo, se considera que es un estado en el cual hay un proceso hasta el siguiente renacimiento. Si ahí puede haber un descontrol porque no hay conciencia ahí, claro. La respuesta en este caso sería la siguiente. Mientras más practicamos, más creamos una tendencia o dinámica mental que va más allá de la consciencia de la muerte. Por eso es tan importante la práctica repetitiva
de ciertos mantras o de ciertas prácticas según cada escuela o cada enfoque del Dharma que tengamos. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo cientos, miles o millones de mantras de Amitabha, esta cantidad ingente de mantras va a crear una corriente y una dinámica de conexión con las bendiciones de Amitabha, el Buda Luz Infinita. Y cuando yo pierda la consciencia en el bardo, es decir, cuando los elementos se acaben todos disolviendo físicamente, hay un momento en el cual pierdo la consciencia y el control. No hay un control consciente, pero sí la dinámica de los mantras que he hecho. Y esa dinámica es como una carretera, es como un sendero. Va llevando a la persona que en ese momento ha dejado el cuerpo físico, aunque no sea consciente, lo va llevando en la dirección correcta hasta que adquiere cierto tipo de consciencia en momentos determinados del bardo. Y ahí es cuando se pueden aprovechar las enseñanzas para intentar llegar a la iluminación. En algunos casos, en algunos grandes practicantes es lo que hacen. Y otros practicantes lo que hacen es aprovechar para cumplir con sus votos de Bodhisattva. Es decir, aunque pueda liberarme, me reencarno, renazco en una nueva vida para seguir ayudando a otros seres. Por lo tanto, en resumidas cuentas, no tengamos tanto miedo al descontrol consciente o a la no consciencia si practicamos de forma regular e intensiva cuando estamos vivos. Por eso os decía que vivir de una manera consciente, armoniosa, profunda, amplia, liberadora, va a condicionar después qué es lo que hacemos en el continuo mental en el estado del bardo. ¿Qué diferencia habría entre reencarnación y renacimiento? Reencarnación es un término más hinduista, ¿no? Que se usa en el contexto hinduista, donde puedes reencarnar en tu misma, digamos, en el mismo mundo, en este caso de los seres humanos, o a veces puedes reencarnar en un animal o reencarnar en mundos considerados inferiores al del ser humano. El renacimiento es un término budista y el matiz está que suele haber un renacimiento casi siempre en el mismo mundo donde tú has nacido, en este caso los humanos en el reino humano, en el mundo humano. Salvo alguna excepción donde tengas un karma con un efecto tan profundamente negativo donde reencarnes en mundos inferiores al del ser humano. Entonces la diferencia es una diferencia terminológica en cuanto al contexto. Renacimiento tiene que ver más con el budismo, reencarnación con el hinduismo, y luego en estos matices en cuanto a si sigues en el mismo mundo donde te has renacido o reencarnado o vas a mundos inferiores dependiendo de las condiciones. Son las diferencias. Sí, otra pregunta por allá. Sí, a mí quizás por la juventud, no sé exactamente por qué, quizás porque soy raro, pero a mí me da más miedo la vida que la muerte. Ajá. Y no sé por qué, quizás porque me provoca más incertidumbre el futuro de la vida que de la muerte, pero no sé el Dharma si da alguna respuesta respecto a esto o tu opinión personal. Lo que tú Bueno, desees. intento dar la opinión en línea con lo que el Dharma expone. Claro, dices, tengo más miedo a la vida que a la muerte. ¿A qué vida? Claro, sí, yo puedo tener miedo a una vida llena de objetivos, expectativas, a una vida hedonista, a la búsqueda de la satisfacción, a una vida donde tu seguridad depende de factores que tú no controlas. Claro, y además, ¿qué es la vida? Normalmente la vida de una persona, lo explicaba antes, es un constructo muy mediatizado por la cultura, por la educación, por el lenguaje, por las costumbres, que creemos que son nuestras, pero son exógenas, son injertos. En realidad tendríamos que revisar esto muy a fondo. Y no estoy poniendo el factor karma, que esa es otra. Si pongo además el factor karma, según el karma de cada uno, no estamos viviendo la vida, sino el condicionamiento kármico sumado al condicionamiento cultural, educacional, sensorial y del lenguaje que cada uno de nosotros tenemos. Por eso, ¿a qué tenemos miedo? ¿A qué vida tenemos miedo? Para liberarnos entonces del miedo a la vida,
pues yo reconsideraría qué pretendo que sea la vida para mí. Y me liberaría de muchos mecanismos sociales que crean ansiedad, incertidumbre, estrés y un montón de cosas que en el mundo profesional se llaman psicopatologías, ya sea en grado 1 o en grado máximo. Y todo eso es una tendencia sociológica muy, muy fuerte. La cultura actual, que es especialmente hedonista y es especialmente narcisista, está buscando la constante manipulación a través del postureo, de la imagen, de lo superficial y de cosas efímeras, consumibles. Y eso hace entonces que esa vida no sea en absoluto atractiva. ¿Ser diferente o raro es malo? En absoluto. Mira, en la actualidad, en la ciencia hablaríamos pues de una visión donde se debe integrar la diferencia y no donde se debe estigmatizar la diferencia. Y eso demostraría una evolución social importante e interesante. Pero claro, lo que no es, digamos, neurotípico, ¿no? Que es todo lo cultural construido, lo que es neurodivergente no se acaba de convertir en algo aceptable, sino en algo que debe ser normalizado según lo neurotípico. Y ahí nos encontramos con movimientos sociales actuales que están jugando y experimentando con nuestra sociedad y con nosotros y nuestras costumbres para crear un sentido de la vida bastante pobre. No me extraña que tengas miedo a la vida, claro. Pero, insisto, para liberarme, ¿a qué vida te refieres? Entonces tenemos que revisar, igual que revisamos el tema de la muerte, dejémonos de interpretaciones emocionales de la muerte. Vayamos más allá de la parte emocional. Sé que cuesta mucho, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Mirad, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar algo que entendemos pero que no sentimos? Porque aunque intelectualmente comprendamos que la muerte no es un ser con túnicas y guadaña, emocionalmente está incrustado en nuestra parte atávica. Y la parte emocional necesita un proceso de maduración bastante más largo que la parte intelectual o conceptual. La conceptual la podemos más o menos cambiar a través de la reflexión. La parte emocional la tenemos que cambiar o la podemos cambiar a través de otra visión emocional distinta a la que nos han incrustado socialmente. Eso es lo que podríamos hacer con la muerte, también con la vida. ¿Queremos seguir las normas neurotípicas sociales o queremos aceptar la diversidad, la neurodivergencia? Lo diferente lo queremos aceptar como algo que enriquece la sociedad. De eso se trata. A mí me interesa mucho más ese tipo de vida. No me da tanto miedo. Es más libre. Sí. Ok. Que yo, o sea, mira, o sea, que la charla va de mirar nuestra propia muerte como algo que es de la vida también, ¿no? De nuestra vida, ¿no? Parte de la vida. Pero cuando la muerte es sesgada, ¿no? Porque muchas veces, si se te muere un familiar, ¿no? Pues siempre ves la imagen del hospital, ¿no? De acompañamiento, de tal. Pero hay veces que no. Hay veces que esa persona acaba con su vida. O hay veces que se muere un hijo y claro, este tipo de muerte, tenerla como algo, parte de la vida, pues a mí me cuesta un poco. Cuesta mucho, pero ¿sabes por qué cuesta? Si se muere un hijo, es muy fuerte y muy potente el dolor que produce. O una persona que se suicida y se quita la vida, es muy potente el dolor que produce esa muerte. Por ejemplo, los que se quitan la vida, algo que va, digamos, en contra, ¿no? de lo que el Dharma o el budismo plantea, ¿no? Aquel que se quita la vida expresamente, normalmente no es tanto que quiere escapar de la vida, quiere escapar del dolor y el sufrimiento. Luego, si pudiéramos llegar a tiempo con estas personas para liberarlos lo más posible del sufrimiento, amarían la vida, no se la quitarían. De todas maneras,
¿Para quién es fuerte? Pues para la persona que tenía una conexión emocional con la persona que se ha quitado la vida, igual que para un hijo. Imagínate una madre o un padre que pierde al hijo, que de forma natural debería ser al revés, ¿no? ¿Por qué impacta tanto? No impacta tanto la muerte en sí, sino el aferramiento y el apego que tenía a mi propio hijo. Hay que admitirlo. Ya sé que suena políticamente incorrecto decir esto, ¿no? Pero normalmente en las relaciones paterno-filiales hay una mezcla de amor puro y de apego y aferramiento con ese amor puro. Y lo que duele no es tanto el amor que sientes por el hijo perdido, sino el aferramiento que tenías al hijo perdido, en el caso de esa muerte. Por lo tanto, como ves, no es tanto el problema de la muerte, sino el efecto que el aferramiento tiene sobre ti, sobre tu ser, sobre tu yo. Y esto no lo digo como una especie de argumento para quitar importancia al suicidio o a la muerte de un hijo, ni por asomo. Tiene toda la importancia del mundo, sino que pongo el foco en aquello que está más relacionado con eso, más que la propia muerte. ¿Qué es más importante o qué es más impactante? ¿La muerte de un hijo o tu muerte? Para ti. Creo que normalmente suele ser tu propia muerte. Aunque digamos que no, la de mi hijo es más importante, sí, bueno, pero cuando te llegue el momento habría que ver realmente cuál es más importante, de verdad. El momento en el que tú no hay escapatoria, no hay argumento, ya no hay, bueno, me espero a mañana, muerte, espera un momento, voy a esperar a mañana, que mañana a tal hora vienes por aquí y entonces sí. Bueno, que sí, que hay películas sobre eso, pero que no es el caso, ¿no? No sé si te he contestado, pero un poco es poner el foco en ello, ¿no? También esto tiene que ver con el miedo al dolor y al sufrimiento, más que con la muerte en sí. Por eso hay que diferenciarlo y mirarlo bien. Por eso el título de esta charla es ¿cómo miramos la muerte? La muerte, ¿sabemos mirarla? De eso se trata. ¿Había una pregunta acá? Sí, hay varias, no sé si Sí, nos da tiempo. a ver. Una muy fácil. Rafael consulta sobre el mantra de Amitabha, si es Om Ami Dewa Ri o Om Amitabha Ri, o si los dos son correctos. Om Ami Dewa Ri, mejor. ¿Sí? Entonces, esa contestación está clara. Es mejor. El otro no es que sea incorrecto, pero es mucho mejor. Om Ami Dewa Ri. Alex, referido al bardo, el bardo de la muerte, pregunta si ocurre lo mismo en los sueños, en el bardo de los sueños, respecto a lo que acababas de comentar del descontrol. Ocurre lo mismo. Las personas, por ejemplo, que empiezan a practicar de forma regular y de forma perseverante, no tanto una cantidad de tiempo grande, sino son ser tiempos pequeños pero muy regulares, crean una dinámica de la mente tan potente que incluso cuando van soñando, esa dinámica entra en el sueño. Y entonces se produce lo que llamamos sueños lúcidos. Empezamos a ser conscientes dentro del sueño. Y si seguimos practicando, podemos incluso dominar el tipo de sueño que tenemos a través de la consciencia dentro del sueño. Y eso forma parte entonces del yoga de los sueños, que es uno de los, en nuestro linaje, uno de los 6 yogas de Niguma o de Naropa, donde se trabaja específicamente este enfoque. Pero claro, ¿está basado en qué? A mí me gustaría dominar los sueños. Sí, claro, pues a mí también, pero ¿qué tal si practicas antes? Durante mucho tiempo aprendes muy bien muchas cosas y entonces te das cuenta que tu práctica ha creado una dinámica que entra e influye en los sueños. Va por ahí el tema. Y por último, la primera pregunta que había, que era una pregunta de Laura, que decía que qué ocurría con un moribundo que en el proceso de muerte mencionaba que veía a sus familiares fallecidos con anterioridad. Es el proceso que os comentaba de percepción extrasensorial. Cuando nosotros vemos que el moribundo está perdiendo sus facultades físicas, no es que pierda sus facultades cognitivas y también sus facultades perceptivas, más allá de los sentidos físicos. Y esto es cuando se perciben entonces pues a otros seres. Se suele decir que se perciben primero a los seres queridos que ya han fallecido, parece que te estén recibiendo en ese momento o hay una conexión muy especial con ellos. Esto suele ocurrir en muchos moribundos que luego por alguna razón dejan algún escrito o simplemente hablan y describen antes de perder completamente la conciencia y ocurre en diferentes culturas.
No es tanto, fijaos, no es tanto un condicionamiento cultural o educacional, sino que es un proceso cognitivo propio del ser humano. Esto es muy interesante, porque entonces resulta que tenemos una pista de que está ocurriendo algo mucho más allá de lo que los sentidos físicos pueden generar. Y aquellos que ya están en el campo de la medicina, que hasta hace unos años se pensaba que el proceso cognitivo en el cerebro era el resultado de una alucinación del moribundo. Ahora ya se puede decir claramente que los procesos cognitivos que se originan en el cerebro no están relacionados solo con la zona del cerebro que tiene que ver con las alucinaciones, sino que tiene que ver con todo el córtex cerebral en todos los procesamientos posibles. Hay una hiperconsciencia que va más allá de una simple alucinación por falta de oxígeno del cerebro. Esto sigue siendo otro dato interesante. Por el momento son datos, pero lo que vemos o lo que percibimos en esa hiperconsciencia puede que sea esto que comentaba Laura respecto a la gente que vemos al otro lado. Bien, vamos acabando. Es el tiempo de acabar esta pequeña charla. Como digo, la primera parte, la segunda pues ya se anunciará. Y ya sabéis que estas charlas las ponemos también en YouTube, en iVoox, en Spotify y podéis acceder a ellas en cualquier momento. Así que os animo a ello y también a la próxima que haremos ya en el 2025. Muchísimas gracias a todos los que estáis, a los que escucháis, a los que escucharéis. Y como siempre comento, vamos a dedicar el mérito. Siempre se genera un mérito relacionado con el Dharma. Dediquémoslo de corazón en beneficio de todos los seres sin excepción. Muchas gracias. Vivid la vida, intensa y alegremente. Hasta pronto.